porque consideramos que no solo es un proyecto de ciudad, es un proyecto que es bueno para toda la comunidad, para la afición, para el mundo del deporte, y pues si no es un obstáculo insalvable el ser sede del Mundial del 2030, tener un mando único, que es de lo que se trata, no solamente de ubicarse físicamente, sino de que haya un mando único que tome estas decisiones con prontitud, con rapidez. Esto repercute directamente en la atención y en la eficacia de la emergencia. Será mucho más eficiente, se aprovecha todo lo que se ha hecho con carácter previo, de manera que no hay que iniciar todos los trámites y ya entra directamente en las Cortes en el trámite en el que se quedara. Y es lo que vamos a hacer, es una ley muy técnica, pero en los pactos de gobierno no se limitó ninguna actuación, entre otras cosas porque este instituto tampoco se le podría limitar las competencias, ¿vale? Pero porque consideramos que la violencia machista, la violencia de género, es una realidad. Los centros de crisis son para atención las 24 horas, que son para atención que algunas se puede realizar telefónicamente, que es lo que se está haciendo en la actualidad, pero luego es que estén con algún tipo de asistencia abiertos. Creo que temen que no van a poder hacerse exhumaciones de las distintas fosas, que hay un calendario de fosas ya hecho, ¿vale? Tienen miedo a que no se siga subvencionando o ayudando, pero no hay ningún riesgo de eso porque para hacer exhumaciones no hacía falta ninguna ley de memoria. Y el plan de Concordia es lo que recoge, el derecho a recordar que todo el mundo tiene y el derecho a saber la verdad. Evidentemente eso supone el dejar que la gente exhume a sus familiares. Este año haremos el Goya muralista, seguramente con tecnología que permita una experiencia inmersiva, atraer las pinturas murales de Goya, al acercarlas al ojo del espectador. Cuando algo no interesa porque la gente lo abandona, ese proyecto, entonces es cuando sí que está bien suprimir algo. Se llega hasta donde se llega. Hay gente o partidos que no apoyarían el presupuesto de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque no entra dentro de lo posible.